Muy buenas tardes a todos, amados hermanos en Cristo. Es un privilegio nuevamente estar aquí en nuestro programa Salvos para Salvar, para la honra y gloria del Señor. Estamos nuevamente aquí por la misericordia del Señor que nos permitió estar con vida nuevamente, nos permitió tener con salud. Y bendecimos a cada oyente que están escuchando en sus casitas, en diferentes lugares, que están sintonizando la radio Gedeón. Claro que sí. Bendecimos a todos los que nos oyen en esta hora. Y estamos nuevamente aquí para aprender más de la palabra del Señor. Como siempre, es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Y nuestro tema de hoy tenemos titulado ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Hoy en día estamos viendo que, tal vez ustedes lleguen a ver que en diferentes ciudades, países, que muchas personas están sufriendo, tal vez por la naturaleza, por esto y aquello. Y ¿cuántas veces como personas nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que suceda esto? ¿O por qué Dios permite que yo sufra? ¿Por qué permitió esta tragedia? ¿Por qué aquello y el otro? Hacemos tantas preguntas. ¿Y por qué a veces no encontramos la respuesta? Y los por qué aumentan tanto en la cabeza. Ahora el problema no es preguntarse por qué. El problema es preguntar en el lugar equivocado. Y si tú vas a los libros, vas a la ciencia, vas a la filosofía, vas a los argumentos humanos, te van a decir, Dios no existe. Porque si existiera, no permitiría tanto sufrimiento. Y es que el 60% de las personas que hoy dicen no creer en Dios fue porque no hubo respuestas para ellos por haber buscado en el lugar equivocado, por haber preguntado en el lugar equivocado y por haberle preguntado a una persona que no conoce de la palabra de Dios. Y no buscaron a la fuente de la verdad. No fueron a la palabra de Dios. Y es que en la Biblia encontramos las respuestas para nuestras principales inquietudes. Es por eso que vamos a leer la palabra de Dios para encontrar respuestas de el por qué existe el dolor y sufrimiento en este mundo. Básicamente hoy vamos a resolver 5 principales preguntas que todos los seres humanos nos hemos hecho alguna vez. La primera pregunta que muchos me llegan a preguntar es, ¿por qué existe el sufrimiento? O ¿por qué Dios creó el sufrimiento? Y es que la respuesta es simple. La respuesta es sencilla de entender. Si está en su casita y tiene en su mano su Biblia, me acompañan en Romanos 6:23. Capítulo 6, versículo 23 de Romanos. Y nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dirás, ¿por qué existe la muerte? Muy simple, por el pecado. ¿Por qué existe el dolor? Por el pecado. ¿Y por qué existe la injusticia? Por el pecado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tantos porqués que nos vienen a la mente. Y todos los porqués tienen un origen. Tienen una razón de existir y para ello tenemos que trasladarnos en el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Si hayan leído desde el principio de la Biblia, pues comprenderán todo el principio. Y en el plan de Dios, en el proyecto de Dios, al crear al hombre y a la mujer, no lo creó para que pudieran sufrir, lo creó para que pudieran ser felices, lo creó para vivir eternamente. Pero esa felicidad y esa eternidad tiene una condición. Y la condición era que ellos deberían depender siempre de Dios. Deberían ser leales a Dios. Deberían serle fiel a Dios. Deberían obedecer las leyes de Dios. Y allí Dios probó su lealtad. Allí puso en medio del huerto, en medio del jardín del Edén, un árbol. Y Dios le dijo a Adán y Eva, no toquen, no se acerquen, no tomen de ese fruto, porque el día que ustedes coman, de cierto van a morir. Y bueno, ya sabemos toda la historia de lo que pasó ese día. Y es que Dios es tan bueno que nos dio libre albedrío para tomar nuestras decisiones propias. Porque si no fuera bueno, Él podría tomar nuestras decisiones y tomarnos como títeres. Y haría lo que Él quiere con nosotros. Pero Dios no es así, es todo lo contrario. Y tal vez dirás, ¿y yo qué tengo que ver con eso que Adán y Eva hicieron? ¿Cómo es justo o cómo es posible que yo tenga que cargar un error de hace muchísimos años? Allá ellos pecaron, ellos ofendieron a Dios, ellos merecían morir, ellos merecían todo el castigo porque yo tengo que cargar. Yo no hice nada, yo no estuve ahí en el jardín de Edén, perdón. Y sí es verdad. Ni tú ni yo estuvimos ese día. Y no tuviste nada que ver ahí, pero tampoco tuviste nada que ver en el rescate. Tampoco tuviste nada que ver en la salvación. Por eso la palabra de Dios dice, por uno entró la muerte, pero también por uno entró la vida. Por Adán todos morimos, pero por Jesucristo todos podemos vivir. Gloria a Dios. Eso significa, así como tú no tuviste nada que ver en la entrada del pecado, tampoco tuviste nada que hacer para que tú puedas tener acceso a la salvación. Dios nos lo entregó,
Dios nos dio la salvación. Dios nos regaló aún sin merecerlo. Y entonces estamos en la misma situación que Adán y Eva. Es cuestión de nuestra elección para vivir o para morir eternamente. La decisión está en nuestras manos. Y entonces la respuesta es simple. ¿Por qué hay sufrimiento? Es por la entrada del pecado. Y es que lejos de Dios todo es un caos. El momento que el ser humano se separa de Dios, empieza a morir y dirás, ¿qué cosa es pecado? Hay muchas cosas, pero les voy a decir algunas. Pecado es darle la espalda a Dios. Pecado es ofender a Dios. Pecado es desobedecer la voz de Dios. Pecado es ofender o romper la ley de Dios. Y es decir, romper una relación con Dios, y cuando uno da un paso al costado de Jesús, cuando uno huye de Dios, no entra en el terreno de la muerte uno entra en el terreno de la muerte, del dolor y del sufrimiento. Y aquí viene una segunda pregunta. ¿Por qué los seres humanos nos hacemos, o por qué todos tenemos que sufrir? Saben, los seres humanos sufrimos por 3 razones. La primera razón, la mayor parte de nuestro sufrimiento son solamente consecuencias de nuestros actos. La gran parte de las enfermedades que existen en el mundo y que el ser humano tiene que cargar en su cuerpo son por desobediencia, por las leyes de la salud y leyes que Dios estableció en su palabra. Leyes de alimentación, leyes de hábito, leyes de estilo de vida, etc. Tú sabes que hay cosas, o más bien sabemos que hay cosas que nos hacen daño, pero aún así seguimos consumiendo. Sabes que el alcohol trae cáncer. Sabes que el cigarrillo te quita la vida, pero aún así sigues consumiendo. Y en tu afán de ser libre en esta vida, no tienes control. Das rienda suelta a tus deseos, a tus impulsos, y dices, soy libre, yo no tengo a Dios, tengo mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiero. Y claro, por supuesto que puedes hacer lo que quieras, pero debes de tener en cuenta que eso involucrarse en el placer, dar rienda suelta a los sentidos, satisfacer nuestros propios deseos. Y dime, ¿dónde terminamos? ¿Acaso no terminamos cosechando aquellas cosas que nosotros sembramos en la vida? Y finalmente, ¿quién es el culpable? ¿A quién terminamos culpando? A Dios. Nosotros somos los culpables de lo que nos pasa por nuestros propios actos, por nuestras propias malas decisiones. Y nunca decimos, yo soy el culpable por tener esta mala decisión,
Nunca decimos, yo soy el culpable por haber, comido lo que no debía, etcétera. Pero la mayoría de las veces decimos, Dios es el culpable del sufrimiento, es el culpable de todo lo que está sucediendo en la tierra. Pero nunca decimos, yo soy el culpable por tener una mala alimentación o por no haber cuidado el medio ambiente. Siempre tratamos de buscar un culpable. La mayor parte de nuestro sufrimiento son el resultado de nuestras malas decisiones. Y quiero hablarte, es que mientras más lejos estés de Dios, peores decisiones vas a tomar. Peores decisiones vas a tomar en esta vida. Y vas a cosechar siempre lágrimas y fracasos. Mientras más lejos estés de Dios, entonces tú vas a tomar mientras más lejos estés de Dios, más sufrimientos vendrán a tu vida. Tú no vas a tomar decisiones sabias y allí tú te vas a hundir en el sufrimiento. Por eso es una pérdida de tiempo, una pérdida de vida, pérdida de horas vivir lejos de Dios. Dios quiere librarnos del pecado. Dios quiere salvarnos del pecado. Porque sabe que las consecuencias del pecado traen sufrimiento. Porque muchas personas están en la cárcel. Te preguntarás por qué muchas personas están con cáncer, por qué muchas personas están sufrimiento. Solamente cosechan el resultado de aquellas cosas que siembran o sembramos en la vida. La primera cosa en el que sufrimos es el resultado de nuestras decisiones y elecciones. Y la segunda razón por la cual nosotros sufrimos o por qué el sufrimiento toca la vida del ser humano es porque aquí en la tierra hay un enemigo de Dios que se deleita en hacernos sufrir. ¿Y sabes cuál es el propósito del diablo? El propósito del diablo es que tu cabeza esté desfigurado el rostro de Dios. El diablo quiere que tú mires al cielo y digas, tú eres un Dios malo, tú eres un Dios injusto. ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué hay tempestades? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué la gente buena muere? ¿Por qué la gente mala sigue viva? ¿Por qué la gente mala prospera? Y entonces en tu cabeza en tu cabeza vienen muchas cosas y solo le preguntas a Dios el por qué, el por qué y el por qué. Y hay un concepto equivocado de Dios en tu cabeza. Y el diablo, cuando tú dices, ya no creo en Dios, ya no sigo a Dios, y reniegas contra Dios, y te levantas y te sublimas contra Dios, ¿sabes lo que el diablo hace? El diablo dice, lo logré. ¿Por qué? Porque el sufrimiento te llevó a cuestiones y esas preguntas no tuvieron respuestas. ¿Por qué no? Porque no fuiste a la palabra de Dios. Entonces el diablo se deleita en hacer sufrir al ser humano
con un propósito. Y ese propósito es para desfigurar el carácter de Dios. El diablo quiere que tú pienses que Dios es malo, que Dios es injusto, que hace sufrir a inocentes. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Y número 3. Sufrimos por el pecado mientras existe el pecado. Mientras que el pecado esté en el mundo, siempre habrá dolor y siempre habrá sufrimiento. Y hay una tercera pregunta. ¿Por qué las personas buenas sufren? ¿Cuántas veces es que nos preguntamos eso? Y decimos, ¿acaso Dios no puede levantar una barrera para proteger a sus hijos? ¿Acaso Dios no dice en su palabra que manda a sus ángeles a cuidarlos? Y es que entonces quiero explicarte algo. Tenemos que analizar que Dios prometió tenemos que analizar qué Dios prometió y qué cosas Dios no prometió. Porque muchas veces nosotros vamos a reclamarle a Dios que nunca nos dijo. Y para ver qué cosas Dios no prometió, veamos lo que nos dice en el Salmos capítulo 39 en su verso 19. Si a usted le gusta anotar o está con su Biblia en la mano, veamos Salmos capítulo 39 verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la Biblia? Tal vez ya has escuchado muchas veces este verso, pero a veces se llega a malinterpretar. Quiere decir que el hombre justo, la persona íntegro, la persona fiel a Dios, no está excluido en el sufrimiento. Dice, muchas son las aflicciones, pero también dice, de todas ellas Dios las librará. Y también podemos ver en versículos anteriores que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Eso lo podemos encontrar en el Salmos 34, verso 18. Si le gusta anotar y leerlo después, está en Salmos 34, verso 18. Y en el verso 17 nos dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, de todos sus problemas. Eso significa que Dios nunca prometió que mientras estés en el mundo o estemos en el mundo, el sufrimiento no va a tocar nuestra vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tú escuches algún iglesia o algún predicador, y no es que yo esté hablando mal de ellos, al contrario, porque hay algunos que vienen y te dicen, desde el momento que tú vienes y aceptes a Jesús,
no vas a tener problemas de aquí para adelante, no vas a sufrir, no tendrás enfermedades de hoy en adelante, vas a vivir solo en prosperidad. Recuérdale estas palabras, que Jesús nunca nos prometió vivir en la tierra sin problemas, porque aquí en la tierra hay pecado. Y la consecuencia del pecado es el sufrimiento, es la muerte. Mientras estemos aquí, vamos a sufrir. Y es por eso que en San Juan 14:1, San Juan capítulo 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, porque yo voy a la casa de mi Padre, y en esas moradas no habrá dolor. Pero mientras vivamos aquí en la tierra, los buenos y malos van a sufrir, los justos y los injustos van a sufrir, los inocentes van a morir. Porque aquí en la tierra está llena de pecado. Ahora viene otra pregunta. Tal vez hasta tú te has preguntado o te sigues preguntando y no tienes la respuesta o no has encontrado la respuesta de tu pregunta. ¿Cuál es la ventaja de creer en Dios si de todas maneras voy a sufrir igual? La ventaja de creer y entregarle tu vida a Dios es que en la tempestad tienes a dónde ir. Salmista David decía: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A dónde vas a correr si no tienes a Dios? ¿A dónde vas a correr cuando tú sufras? Tal vez dirás, tengo a mi amigo o no sé, a quién persona que se te ocurra ahorita. Y es que una cosa es sufrir con Dios y otra cosa es sufrir sin Dios. Una persona que no tiene a Dios en su corazón, ante los problemas enloquece, ante las dificultades busca la muerte. Por eso es que hoy en día vemos que muchas personas se suicidan. Muchas personas se refugian en el alcohol y terminan estando en la calle, terminan sin casa, sin hogar y sin familia. Pero la diferencia que cuando tú tienes a Dios en tu corazón es que tienes con quién contarle, tienes a quien confiar, tienes a alguien que te da la paz en medio de todo lo que te está pasando. Cuando una persona tiene a Dios en el corazón, puede perder el trabajo, pero cuando llega la noche se va a descansar y duerme tranquilo y confiado, porque sabe que Dios trae la solución de sus necesidades. Cuando una persona tiene a Dios y pierde un ser querido, llora, claro que sí, llora. Porque perder a alguien, pues nos debilita, ¿verdad? Por eso Pablo,
decía, ustedes deben llorar como aquellos que tienen esperanza, no aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué significa tener esperanza? Significa que hoy entierro a mi ser querido, pero sé que cuando Cristo regresa, esa persona va a resucitar y allí no habrá más despedidas, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más lágrimas. Ese es nuestra mayor esperanza como cristianos. Esa es la mayor esperanza de cuando una persona tiene a Dios en su corazón. Y entonces, amados hermanos y hermanas en Cristo, vale la pena serle fiel a Dios. El diablo manda el sufrimiento con un propósito para destruir al ser humano y para que el ser humano pueda tener un rostro desfigurado de Dios en su mente. Pero Dios puede cambiar ese sufrimiento y puede usarlo con un buen propósito. Y a través de ese sufrimiento, Dios permite en nuestra vida y de ahí forma nuestro carácter. Ahí nos enseña a depender de Dios. Ahí nos enseña a ser humildes. Esos problemas que tú ves que no tienen solución, te enseña a acercarte y a dependerte de Dios. Amados hermanos y hermanas en Cristo, tal vez sepas o tal vez no sepas que no existe un milagro si primero no existen problemas. Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Dios permitió que Daniel fuese a un foso de leones. Dios lo permitió. Pero ¿saben qué Dios hizo? Dios lo acompañó en medio de los leones. Porque Daniel confiaba plenamente en Dios. Daniel era fiel a Dios. Daniel obedecía los mandamientos de Dios. Y esa es la ventaja de que en medio de las tribulaciones, en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, nunca vas a estar solo. Tal vez tu familia, tal vez tus amigos te dejen solo, pero Dios siempre va a estar contigo, siempre va a estar permaneciendo contigo, siempre y cuando tú no te alejes. Veamos, y también en la Biblia vemos que los 3 amigos de Daniel, Dios también permitió que entraran a un horno de fuego. Esos dolores, esos sufrimientos, tal vez dirás que es injusto. Y sí, muchas veces es injusto ante los ojos de un ser humano. Pero déjame decirte que no es injusticia. Dios los acompañó y de allí hizo un milagro. En medio del fuego ni siquiera les pasó nada. En medio del fuego Dios manifestó su poder. ¿Cuántas veces has visto que una persona salga vivo en medio del fuego? Nunca, ¿verdad? Pero Dios es grande y poderoso, que hizo que
los tres amigos de Daniel ni siquiera les pasó nada. Los problemas nos dicen a quién servimos. Las adversidades de nuestra vida nos dicen a quién servimos y a quién tenemos en nuestro corazón. Y sabemos que los seres humanos reaccionamos de una manera diferente. Vemos también en la Biblia que Job, ante el sufrimiento, adoró a Dios. Y la esposa fue todo lo contrario, maldijo a Dios. Y es que es allí donde nuestro corazón muestra el verdadero carácter. Y es allí donde Dios puede usar ese carácter para un propósito. Tu sufrimiento de ahorita, tiene un propósito. Tu dolor de ahorita tiene un propósito. No culpes a Dios por tus malas acciones. No culpes a Dios por tus malas decisiones. No culpes a Dios porque tienes una enfermedad y tal vez ya los doctores te dijeron qué cosas y qué cosas no puedes comer, pero así lo seguiste haciendo. No culpes a Dios porque